Estoy acá con un gran amigo, Guillermo Pacheco, oriundo de Guatemala, pero residente en Washington, D.C. ya hace unos cuantos años. Y en estas conversaciones, que le estoy llamando mis 40 minutos, tengo el gusto de sentarme con él, gracias a la tecnología. Y como los dos somos millennials, no tenemos problemas con la tecnología. Así que la idea es conversar un poquito acerca de uno de los fenómenos más interesantes, sociológicamente hablando, de América Latina. Guillermo, vos estás hace un buen tiempo allí en Washington, D.C., en términos de lo que fue tu trabajo, tu profesión. Y justamente entiendo que a partir de ahí, lo que estás haciendo ahora, tenés una mirada global, regional, muy interesante, muy acertada, sobre la actividad política y sobre la actividad política de los evangélicos en general. Entonces, lo primero que te pregunto, ¿no? En todos los diarios, analistas y periódicos, ya hace aproximadamente unos 3 o 4 años, especialmente aquí en Cono Sur, estoy hablando de Argentina, han notado un resurgir en que, como le llaman ellos, las iglesias evangélicas se involucren en la política activamente. Siempre ha habido evangélicos en la política, pero ahora es como que hay una cantidad tremenda, se crean partidos, se crean movimientos, y suceden, y se interviene muchísimo. ¿Cuál es tu primera impresión acerca de este fenómeno, querido Guillermo? Gusto saludarte, Marcelo. Mira, así reaccionando, creo que son varios los motivos, pero yo impulsaría uno. Creo que lamentablemente la democracia, después de ese resurgimiento al final de la Guerra Fría, y que abre un espacio de participación, creo que no terminó de responder como la gente hubiera esperado. O sea, ¿me entiendes? Se esperaba y se tenía todo la esperanza puesta en que la cosa iba a cambiar después de cómo influyó la Guerra Fría en América Latina, sobre todo en América, estamos hablando de América Latina, pero Claro. lamentablemente 30 años después nosotros nos damos cuenta que ahora cuando vemos Latinobarómetro, que es donde mejor se refleja el estudio respecto a la aceptación de la democracia, el sistema político, los partidos políticos, no están en el subsuelo porque ya pasaron el subsuelo. Yo creo que ya llegaron al infierno. Yo creo que llegaron al infierno. Entonces, la manera de hacer política, el qué hacer político, a propósito, como diría un ex, y no voy a mencionar el nombre para no meterme en Guatemala, el qué hacer político se convirtió en qué hacer politiquero. O sea, ya no era política, sino politiquero. Y entonces, sin creer que era parte de hacer iglesia, cristianos empezaron a tomar el interés por empezar a hacer política para cambiar esa lógica, pero, digo, es mi percepción, sin todavía creer que era parte de la responsabilidad misma. Y en esos principios, recuerdo yo todavía en Guatemala, los señalamientos que se le hacían a ciertos cristianos que empezaban a tener el interés en la política, eran señalados, les decían cuál era el interés. Bueno, tenemos que entender que esa lógica de encerrar, de encapsularse que la iglesia empezó a tener desde unos 60 o 70 años hacia atrás, afectó todo. O sea, afectó todo. Una es la política. Entonces, creo yo que ese es el resultado de la democracia, el sistema político, el sistema de gobierno, quedó ya sobrepasado de una manera extraordinaria y eso hizo que los cristianos empezaran a ver desde una perspectiva de participación. Yo lo defino así como un abrebocas de esa manera. Es muy interesante porque la insatisfacción, digamos, de los resultados que se esperaban del sistema democrático provocan algo que en ciencia política se llama los outsiders, ¿no es cierto? Gente que no tiene nada que ver, que no tiene su papá que fue gobernador o su abuelo presidente o qué sé yo, y de pronto aparecen en el escenario político sin experiencia, pero con un gran
en general, con un gran caudal de apoyo diciendo, bueno, no funcionaron los que deberían haber funcionado, vamos a ver si funciona este, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa presión de la búsqueda del outsider que salve el sistema, sin ninguna duda, como tú dices, provocó la llegada. Aquí hay un punto interesante que me gustaría compartirte, que es la cuestión de, bueno, ¿cómo hacemos entonces? Porque esto implica que el sistema democrático está en riesgo o quizás la insatisfacción es a quienes han administrado el sistema democrático. Mira, yo pienso que es quienes han administrado el sistema democrático, porque, mira, voy a ponerte un ejemplo con un tema que manejo yo por mi experiencia también, que es el tema de seguridad y defensa. Me preguntaron, me hicieron una entrevista el viernes en la mañana sobre el tema de las policías aquí en Estados Unidos con este tema del uso excesivo de la fuerza. Y una tendencia que se empezó a generar de desaparecer las policías. Entonces yo le decía, mire, ¿sabe cuál es el problema? Que cuando vemos estos temas como el que se generó aquí en Estados Unidos, señalamos la institución y no la persona que hizo un mal uso de la institución. Digamos, aquí el fulano fue el que provocó la muerte de. Señalémoslo a él. La institución no. Sí, la institución se tiene que reformar, tiene que hacer una mejor normativa para el empleo y uso de la fuerza, y es lo que pasó en América Latina. En América Latina, después de la Guerra Fría, se señalaron muchas instituciones, sobre todo relacionados con el tema de seguridad y defensa, y se empezaron a cerrar, me acuerdo yo en Guatemala, el Estado Mayor Presidencial no era lo malo era quienes llegaban a hacer uso del Estado Mayor Presidencial, y los primeros gobernantes, y todavía lo vemos, tenían un relajo en su agenda, en su mover, porque hay que entender que hay una lógica en lo que se hace. Entonces, para mí la democracia no es mala, definitivamente, y como dijo Winston Churchill, es el único sistema que tenemos. Si me encuentran otro, entonces, con sus defectos es el mejor. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Y eso pasa en todo y máxime en esta época. Esta es una época de cambio este tiempo es un cambio de época. Lo dijo Iglesias, el expresidente del Banco Interamericano y ex primer secretario iberoamericano, Julio Iglesias, lo dijo. Enrique Iglesias, perdón, Julio es el cantante, Enrique Iglesias. Dijo, estamos viviendo un cambio de época. Esto definitivamente tiene un impacto en la institucionalidad de todo. Empresa, gobierno, negocios, iglesia misma. Entonces, va a haber una tendencia a una transformación. No estoy diciendo adaptación, no estoy diciendo modernización, estoy hablando de transformación de la institucionalidad, y la democracia entra en esto. Entonces, lo que tenemos que ver es, ¿la democracia nos sirve? No. Preocupémonos en ver qué transformación necesita para que funcione como se espera que funcione. Ahí es donde entra el tema de quiénes son los que plantean la transformación, y en eso los cristianos que quieren hacer política tienen una muy buena oportunidad. Exactamente. Vos en los últimos tiempos estás colaborando con varias organizaciones políticas en términos de capacitarles, ¿no? En términos de formación. ¿Cuál para vos serían como los puntos débiles que en general vos has visto del mundo evangélico o del liderazgo evangélico que pretende entrar a la política? ¿Cuáles son las mayores debilidades para vos? Creo que, bueno, voy a hablar rápidamente dos. El primero, creer que van a ir a tratar con ovejas, como son las ovejas. Y Lucas 10 anticipó, dice que yo los mando para que se relacionen con lobos. Ojo, lo dice la palabra, para que se relacionen con lobos. Y tú y yo sabemos que la política es de lobos. Totalmente. Eso no implica que las ovejas puedan relacionarse con los lobos. Por eso es que en Lucas 10 se nos da ciertas maneras de fijar estrategia. Entonces, este es el primero. Una ingenuidad misma de creer que la política iba, y aunque la política sea con valores, la política siempre es negociación, la política es consenso, pactar.
y se requiere también la palabra, dice que hay que ser astutos como serpientes. Entonces ese es uno. Y dos, otra cosa creo yo muy importante, entrenar para gobernar. Lamentablemente, y lo digo con todo el debido respeto a lo que voy a decir, se creyó al principio que únicamente con la unción se podía gobernar. Claro. Pero la unción, tú determinas el tipo de unción. Entonces, tú te tienes que preparar para saber cómo funciona la política. Tú mismo has estudiado ciencias políticas, yo también he estudiado ciencias políticas. O sea, no somos expertos, yo no me considero, pero sí había que tener una idea. Yo por eso cuando yo fui asesor en el Congreso en mi país de origen 2 años, y mientras lo hacía estaba sacando mi maestría en ciencias políticas y yo les decía a mis compañeros de maestría, la maestría en ciencias políticas es el Congreso de la República. Aquí solo estamos, la maestría es en el Congreso. Entonces, creo yo que lo que les ha faltado es entender que hay que entrenarse para poder llegar a ser ¿cómo te dijera yo? Un buen papel. Claro. Buscándolo de esa manera. Claro. Sí, soy de los que piensa que cuando el cristiano llega a la política no es para ser conocido por su evangelización, sino por su capacidad de gestión. Entonces, es que tú, mira, perdón que te interrumpa, tú evangelizas a través de tu capacidad de gestión. absolutamente. O sea, tú evangelizas a través de tu capacidad de gestión. Y otro problema, creemos en que vamos a ir a trabajar igual que ellos. Por eso digo, nos exponemos a los lobos, pero no son lobos que nos quieren comer. No. Los lobos son los que tienen malas mañas y yo me tengo que exponer a eso. Entonces, la mala práctica de gobierno muchas veces engulle o se come a aquellos que quieren llegar. Entonces, esa mala práctica es lo que hay que hacerles ver. Mire, para ir en contra de la mala práctica, se tiene que preparar. O sea, usted tiene que saber qué es la política. Una visión básica, por lo menos. Totalmente. Y te pregunto también, porque es parte de la reacción. Yo veo todavía, si bien estamos mejor que antes, porque esa es la verdad, estamos un poco mejor que antes, igual todavía no nos hemos podido desprender de cierto misticismo al meternos en el campo de la política, ¿no? Y lo digo con respeto. El misticismo es como el estudiante universitario. Vos y yo somos docentes. Viene el estudiante, sabe que el profesor es cristiano y viene y me dice, no voy a poder rendir mi examen porque estuve de vigilia. Entonces, la vigilia me consumió toda la noche y no pude prepararme. Bueno, hermano. Entonces, hay como una mística también en términos del accionar político, ¿no? Entonces, en términos de eso también, me parece a mí, algunos hermanos, yo veo que siguen sosteniendo la idea de que nos agrupemos todos los evangélicos juntos, o los cristianos juntos, y armemos un partido confesional, ¿no? Entonces, ese partido de cristianos puros va a ser una política pura, gestiones puras, políticas públicas puras, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué piensas de eso? No, mira, yo pienso que las experiencias que uno más o menos conoce, tenemos que entender que también es cultural. Me explico, hay lugares donde funcionan y otros donde no los partidos confesionales. Pero creo que desde mi punto de vista, todos somos llamados a hacer política no desde una visión puramente confesional, en el sentido de que así vamos a arreglar todas las cosas. O sea, creo que el mayor desafío, y lo podemos ver, entendamos una cosa, los 2 ejemplos de accionar político que nos da la palabra de Dios, 3, dijéramos, incluso podemos poner 3, es José, Nehemías y Daniel. José, Nehemías y Daniel hicieron su ejercicio político en gobiernos no cristianos. Absolutamente. ¿Me entiendes? Entonces, ellos llegaron a ser luz y sal para unos que no sabían nada y terminaron por su accionar. El ejemplo de Daniel, no me quiero contaminar. Digo, ok, esa es la visión que uno tiene que tratar de darle a un cristiano, entendiendo que
la capacitación entra también en tener distinciones nuevas. O sea, máxime en este tiempo de cambio hay que tener distinciones nuevas. Y los tres ejemplos nos enseñan que esas distinciones, hay distinciones del mundo y distinciones divinas. O sea, si tú tienes una preparación en lo que es la política, esas distinciones de entender la política, por ejemplo. Tú entiendes la política, que es una política pública, que se tiene que tomar en cuenta. Ok, pero vienen las distinciones divinas, las distinciones sobrenaturales, aquellas a las cuales tú te haces, no quisiera utilizar la palabra merecedor, pero pongámosle, tú te haces merecedor y lo podemos ver, ¿por qué se hicieron merecedores José, Daniel y Nehemías de que bajaran estrategias sobrenaturales hacia ellos? Hubo un proceso. Creo que a veces a uno le da miedo decir merecedor, pero sí, se hicieron merecedores. O sea, tuvieron una distinción extra de los demás para poder llegar a un momento en el que Dios les revele distinciones sobrenaturales, y lo vemos en el caso de José. José es todavía mantenido 2 años en prisión después de que le revela al copero su sueño, perdón, le interpreta su sueño. Es mantenido 2 años porque mi interpretación es que todavía le faltaba. ¿Por qué? Iba a ser el segundo del faraón, del imperio de esa época. Entonces, todavía le faltaba algunas distinciones que Dios se dio cuenta cuando él le interpreta el sueño al copero y le dice, acuérdate de mí porque yo fui injustamente vendido y comprado, la señora. Oiga, esa no es una distinción que uno que va a ser segundo del faraón necesita. Entonces el Señor dijo, ok, se tiene que quedar 2 años más ahí para ayudarle a tener más distinciones. Y ojo, una cosa, y no me alargo, versículo 14 del capítulo 41 nos muestra José que él había tenido ya la oportunidad en esos 2 años de tener esas distinciones nuevas. Me explico. Dice que en el versículo 14 que Faraón lo mandó a traer apresuradamente. Dice, le dijo, apúrese. Pero José dijo, espérame un ratito. Dice que se bañó, se cambió y se rasuró. Parece, a veces yo pasaba eso muy rápidamente y después el Señor me reveló ese pequeño detalle. Me dice, ahí está. Ese pequeñito detalle es el que yo necesito saber que una persona está lista. No me tiene que recitar la Biblia de memoria, no me tiene que recitar la ciencia política de Duvalier. No. Pequeñas cositas. Y entonces él se hace merecedor no a la interpretación del sueño del faraón porque él ya tenía ese don. No, se hace merecedor a que le revele una estrategia de nación para Egipto. Ese es. Por eso digo, necesitamos distinciones nuevas y es ahí donde los cristianos pueden marcar la diferencia en llevar ciertas distinciones que van a venir de lo alto a ciertas personas para que puedan hacer política de manera diferente. Máxime en estos tiempos que, como mencioné, es de transformación, es cambiar lógicas. Y este es el tiempo. Y sin ninguna duda que ahora en este contexto de pandemia, donde nunca más vamos a volver a ver el mundo como lo vimos a principios de marzo, cuando termine esto, vamos a salir a la calle, cuando abran las puertas y el mundo vuelve otra vez a la actividad normal, vamos a enfrentarnos con un mundo absolutamente diferente y obviamente eso incluye la política. Así que si no tenemos un expertise sobrenatural, no vamos a poder destacarnos. Yo creo que tenemos que dar las respuestas políticas que a nadie se le puede ocurrir, justamente por esto que estás diciendo vos. O sea, la idea de José de amontonemos el grano porque lo que viene bien complicado, obviamente fue una directiva sobre una política, una decisión de Estado que vino de Dios para bendecir una nación y los pueblos vecinos, ¿no? Y fíjate que lo que tú estás diciendo, déjame, tenemos que entender que en eso que vimos de lo que estás diciendo de José,
uno puede decir que él guardó grano para sobrevivir en la época de vacas flacas y no. Claro. O sea, porque uno, es lo que hemos visto ahora, la gente cree que va a sobrevivir para llegar a lo que viene. No. ¿Qué hizo José? José guardó, pero no para sobrevivir, para sobresalir. Y creo yo que ese es otro tema importante en esta época y para aquel que quiere hacer política cristiano es no sobrevivir en la política, es sobresalir en la política. ¿Por qué? Con José lo vemos. José, cuando hizo más rico a Egipto y al faraón, no fue durante las vacas flacas. La época cuando hizo más rico a Egipto y al faraón fue en tiempo de vacas flacas. Entonces, mira para que veas el tema de la lógica. O sea, uno puede decir, no, las lógicas sobrenaturales plantean de manera ilógica las cosas. ¿Cómo va a ser que José hizo más rico al faraón de Egipto en la época de vacas flacas? Sí, porque fue cuando todos llegaron a comprarle, hasta se vendían ellos mismos, vendieron sus terrenos. O sea, la expansión que tuvo Egipto no fue en la época de vacas flacas, perdón, de vacas gordas. Fue en la época de vacas flacas. Entonces ahí vemos cómo Dios le da a aquellos que se pueden meter con él unas estrategias diferentes a partir de distinciones que se puedan entender. Por eso la distinción revelación. O sea, la distinción revelación está para todos. Absolutamente. Como para ir cerrando esta super charla, destacamos algunos elementos que consideramos negativos. Ahora hablemos de algunos elementos positivos que el pueblo cristiano puede traer a la política. ¿Qué elementos destacás vos allí? Hago brevemente una analogía con los militares. Mira, aquí en Estados Unidos las empresas se pelean por tener a los militares retirados. O sea, se pelean a comparación de muchos países en América Latina que los quieren lejos. Aquí en Estados Unidos se pelean porque ellos tienen una mayor visión, tienen estrategias, pero sobre todo son disciplinados. Claro. Sobre todo son disciplinados. Lo que este mundo de guerreros cristianos le aporta a la política es justamente esto, es que nosotros no hacemos, que los cristianos no hacen las cosas para los hombres, sino para Dios. Primero. Dos, que nosotros damos la mía extra. Nosotros, recuérdate que cuando el Señor habla del siervo inútil, o sea, si habla del siervo inútil, aquel que solo hace lo que se le piden, quiere decir que hay uno recontra inútil que no hizo ni siquiera lo que le pidieron, este que hizo lo que le pidieron y este que dio la mía extra. El cristiano tiene que saber dar la mía extra en la política. Esa es otra ventaja. Y una tercera es que una gran ventaja es que el cristiano puede ver más allá de lo que miran los no cristianos. Y conste que hay muchos no cristianos que tienen más fe que nosotros y logran ver cosas que nosotros no vemos. Entonces, el cristiano, a partir de Juan 16, 12 y 13, teniendo al Espíritu Santo y dejando uno trabajar, uno puede tener revelación de lo que está por venir y lo juntas con Daniel 10, 14. Pon atención a la visión porque lo que te voy a revelar es el futuro de tu pueblo. Así es, así es. Guillermo, extraordinario estos minutos que podemos compartir. Gracias a Dios que alguien inventó la tecnología y nos permite compartir ni un café, ni un mate, pero por lo menos estamos ahí pudiéndonos ver y enriquecernos con estas ideas y con esta conversación. Creo mucho en el poder de las palabras, y creo que en la conversación, mientras salen, yo creo que Dios las usa para que salgan definiciones, que salgan estrategias, etcétera, ¿no? Así que considero extremadamente valioso este encuentro, así que te agradezco muchísimo. No, y gracias a ti, yo tengo una frase que digo, entre amigos todo es más fácil. Entre amigos todo es más fácil y hablar entre amigos también. Eso permite que el diálogo sea más franco, más transparente, más extendido. Totalmente. Muchas gracias por este rato que podemos compartir. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición para todos los que anhelamos y entendemos que tenemos un rol en este campo misionero tan
interesante y excitante como es la política. Así que te agradezco y Dios te bendiga y nos vemos cualquier momento otra vez. Pronto nos vemos, seguro. Hasta luego, bendiciones.